Hijo de Edu, boludo. Se cansó de putear a... No, a Ceballos, boludo, y hoy le mandé. Ah, ¿qué pasó con Ceballos? Pelotudo le puse. ¿A quién? A Edu. Le puse, no eras el rojo vos. Siempre que pierde el rojo es el primero en mandar un mensaje, boludo. Así. Entonces tuviste una seguidilla de mensajes, ¿no? Pero encima, tipo, mis amigos ya saben que me da mucha bronca cuando pierden. Mis amigos nadie me manda mensajes. Es el único pelotudo que manda mensaje, Edu, que lo conozco hace 2 meses, boludo. Creo que crisis irrita de la así, viste, es como que parece como que está no quiere. Pensé que viniera la puta para acá, boludo. Estaba viendo de reojo. Como parece que no quiere ir. A mí me gustaba hasta que lo tuve yo un par de veces, me di cuenta. Al principio estaba mejor, es como, Sí. ¿te acordás como Juan? Juan era así, Sí, la Juan. Juan, y de repente, ¿Ese era el caballero? No, me dijeron que justo fui a empezar un video. No, tranqui, le puse frío. Que había pasado también. Segundo que se el primero. El segundo, no fue Me puse un poco nervioso. Papá. sí, a ver si no se me salió otro día. Boludo, hoy 7 años para eso. salió, ojalá, salió horrible. Prendo el auto, me empieza a fallar. Hay partidos que te fallan. La compu, el motor, no Sí, sé. el motor, la computadora me tiraba falla del motor. Hola, ¿cómo va? Buenas. Hola, ¿cómo va? Hola. Acá casi le tapa. Falla de motor, llevo a un mecánico, no sé, algo así, tira. Y empieza a fallar. Y ahora tengo un LED prendido que es con el símbolo del motor, viste, porque está fallando. Y se me sale una regla. Por eso aparece. Che, vos estás cargado de acá. Estoy para Igual no sabía lo de los 90 ¿Querés cebar, Lucio? ¿Querés cebar? Ahí lo preparé. No sabía lo de los 90 segundos. Sí, 90 segundos de base. ¿Estoy bien elongado? Son 90 segundos. Voy a empezar a... No te creas. Para mí son todos goles. Ese fue el mismo gol. Pero Bueno, ayer a Rayán le metieron uno así. No, a Rayán no, del de Coso. El de Liverpool, boludo, para mí no había sido. Yo de estaba seguro que no fue. Yo no estaba seguro, pero digo, me explico las dos conversaciones. Lo de los 90 segundos, amigo, yo hago 15, también que soy más joven. Sí, nada, Yo hago 15 segundos y ya estoy Joder, sentí joya. Sí, nada, pero con 15 ¿30 segundos de qué? de elongación, dice. Sí. 90 segundos de base. Tiene que ser 90 como para que realmente sirva. ¿Sí? Ah, entonces yo estaba como elongaba el Pero pedo. en todos lados me enseñaron que eran... Sí, eso te viene baja, boludo. Es que vos en atletismo era fundamental elongar. Si yo en elongaba, En todos lados igual esto. Sí, sí, pero es como él es todo de correr. Amigo, yo me di cuenta que era fundamental cuando no podía jugar, tipo jugaba un fin de semana y el fin de siguiente no podía jugar porque no elongaba. El otro día directamente no podía caminar muchas veces. Arranqué a elongar y más o menos me defiendo ahora, pero igual... Nada, probá eso elongando. Aparte está bueno, te pones a hablar. Sí, te tomaste 5 minutos para elongar, una paja. Pero bueno, no. elongaste cuádriceps, isquio, gemelos y ya está, no necesitas nada. Yo cuando me di cuenta, amigo, otra cosa. Igual así todo, yo juego y estoy toda la semana cargado. No sé por qué los glúteos, amigo. ¿Glúteo? Ayer terminé re cansado y Es más, fue estuve una como jornada 3 parecida. semanas seguidas con dolor de glúteo y yo Fueron no las 5, ¿no? O iba a jugar y el mitad del partido ya sentía duro acá el glúteo. Porque terminamos temprano a las 10. a las 9 también. Claro, 6, 6, 7, 8, 9. Sí, Es lo que todo el mundo elonga siempre. pero por ejemplo ahora ya estamos en Lo que te vas a tercero y descargar, que te va a Claro. y ayer estaba ya. es el glúteo.
Pasa que hacía frío ayer. Desgarro en Lulio, nada, Frío de golpe. 1 centímetro, 0,5. Y abajo sentía como escalofrío. Nada, 3 meses perdidos de entrenamiento. No, yo tenía miedo de desgarrarme. Yo tenía miedo de desgarrarme. No tenía sentido. 3 semanas seguidas, tipo. Sí, que no podés caminar directamente. Aparte te afecta toda la pisada. Sí, ayer yo no lo sentí tanto, pero sí estaba cansada. Hoy estoy menos cansada. Siento como que es el más cargado todo el tiempo. ¿El glúteo? Sí, igual para mí es por la bici. Sí, la bici es lo que más te carga. Sí. Para mí es por eso. Sí. Porque en el partido, no sé, a menos que tenga una mala postura al correr de que me apoyo con el glúteo, no sé, si no, no entiendo. Pasa que uno se caga de risa, ¿viste? Pero viste en los piques cuando arrancás. El glúteo, boludo, estás reventando. Sí. Yo, boludo, cuando hacía taco de parrilla, yo me agarré taco de No, capaz estaba separando ahí. Porque ahí la Estaba- postura que ya estaba de aquel lado. Claro, Fue re largo aparte los silbatazos, así que duró bastante. Duró bastante, sí, sí. sí. porque una pasa de uva. Entonces, sí, en el fútbol que tiene tanto esto de tic, está volando de un lado para el otro. Y los pivoteas. Pero es una paja la que me paja. Es así, hay veces que ni siquiera te tira. Llega un momento que está con los 2 brazos cruzados así. Yo como, no sé, para mí es como ando mucho en bici, no sé por qué. Siempre me tira bien, tipo, siempre siento que estoy laburando. Sí, aparte, pensá que hay, ¿viste la fascia lata? La fascia lata es una, ¿viste la entraña que tiene una membrana? Un cacho de carne cuando tiene la membrana. No, Luis. Cosa acá. La que hace un tendón. Eso es como que hay veces que también se mueve la mano. Yo me dormí a las 6 de la Yo he visto mañana. que agarro el glúteo chiquito que se convierte Sí, estoy en mi racha, yo tengo racha. Te mandé un mensaje porque me acordé de... Sí, estoy Yo lo en que Está, me ibas a pasa a mí a veces es que por el termino de jugar, no soy de elongar al toque, tipo, soy más de elongar cuando estoy acá. Claro, pero ya lo más frío. Y eso es Sí, y eso no me tengo sirve. rachas y estoy en mi La racha charla mala. post partido que estás hablando ahí, te quedás hablando con eso, te pones así, te sentás. Pero igual, o sea, es mejor, o sea, yo sé que no sirve del todo, pero es mejor que no elongar. Sí, siempre es. A mí lo que Justo pisó la pelota. Un planchazo de la puta madre. Justo pisó la pelota así. Sí, pasa. Para nadie. Eso es lo que me parece una paja, pero el tema es que casi lo quiebra. Pensé que estaba medio en el Completamente aire. sin intención, a mí. La pisa así. Y tira así. Si lo ves así, te clava ahí en el... Es terrible. Ya tiene tapones. No, creo que no. Tres tapones, Porque, tío. Los tapones son una poronga, amigo. A mí ayer que me clavaron una acá, boludo. ah, sí. De su madre, me re dolió. Qué dolor, boludo. Mañana tener un morilón gigante. ¿Guantes? Había un aguante, pero no sé a dónde van. Quedan. Aparte ahora, minuto 15 del norte. Y bueno, pasa que no está atajando el arquero. Fue la tibia, ¿no? ¿La viste la de Coso? La de Independiente, la de Loco Díaz a lo Mónaco. Pero Que es así más o menos, pero lo Mónaco
patea la pelota y el chabón le clava el taponazo en el Es coso. un burro ese, boludo. Amigo, minuto, no sé, 10 del primer tiempo. Y lo Mónaco tuvo 2 horas tirado en el piso. ¿No? Y después se levanta y le pregunta al árbitro y le dice, y es de naranja, le dice. Pero no existe la naranja, le dice el Mónaco. Es roja o amarilla, la concha de tu madre. Tiraba ¿Cómo es naranja? Si le mete un planchazo en el tenía tobillo. naranja de sacar. No existe la naranja. O sea, se dice popularmente, pero no me lo digas si me acaban de meter una patada. Tenía que sacar las dos tarjetas al mismo tiempo. Claro, para que haga el reflejo con la luz. Este fue en 16. No, no, fue No. ¿La chica fue? Justo al mismo Sí, tiempo. boludo, fue increíble. Por eso miré, yo dije, ¿qué hay la No, eso con la elongación, fíjate que es el glúteo, pero... Yo ahora estoy así normal y siento todas las piernas cargadas, siento, y me pongo a hacer así, tipo, y me agacho como para elongar, y era hermoso, boludo. Hacer así, elongar así, tipo ahora que estás al pedo. Sí, ahora que estás ahí apoyado. Sí, ahora porque jugué 2 partidos y me he hecho mierda. Eso te iba a decir. Tratá de, ahí te tira bien. ¿Sabes cómo me Por de duele? última, esto así, jugarlo, viste, bien a la altura de la otra gamba, igual espalda recta, sí vas a ver las estrellas. Pero si elongás bien cuádriceps isquio y después el glúteo, Volás después. te olvidás. ¿Qué es eso? A mí cuádriceps generalmente nunca me cosa porque yo, no, como decís vos, no lo hago tan Sí. bien con la técnica, pero cuando estoy así cargado, Nah, sí, ve las estrellas. hago así ya. Sí. Sí, yo no elongaba nada, esquiando, ¿viste? Nunca lo empecé a elongar, me dejé de lesionar, me dejé de... Es ultra homosexual lo que estoy diciendo, ¿no? Está bien, Pero... realmente sentí lo mismo en el atletismo que hacía de boludo, de entrenar, que terminaba. o sea, yo no puedo estar en 90 segundos con eso. No, sí, vos... Pase, 45 o 3 de 30. O 6 de 15, ¿entendés? Lo importante es mandando. Siempre lo mismo, sin titubear. Y el rebote, el tac, tipo ponerle así, Sirve para arrancar. vendrá en calor, no para... No, lo mejor para que tengas es estático y bien rápido. Porque yo Puede haber trotado. como para entrar en calor me decían... Va, siempre me dijeron que era así, tipo rebotando. Sí, Pero después me puse a estudiar el profesorado de educación física. sí. No tenía que rebotar porque... No, pasa que te podés contracturar más. Que para entrar en calor le mando el normal, tipo ahí, el estático. un rato y cosas. Pero a mí toda la vida, yo toda la vida le hice. Sí. Al pedo. 2 roturas de ligamento tengo. Sí, a ver. Por suerte nunca me... No creo que quedado, ¿no? Pero nunca me rompí feo. Va, una vez que me... ¿Cómo se llama el que es? No es esguince, es... Distensión de ligamento. Sí. Distensión de ligamento. Tuvieron un mes de reposo. Un mes de reposo. Prácticamente absoluto y después empezaron a trotar suave. Sí, pero en el partido, amigo, yo sentí que me rompí todo. Sí. La distensión es una... Es la rotura de ligamento de los jóvenes. Así. Lo que tiene bueno es la recuperación. Sí, amigo, pero Pega solo. en el momento... Yo había jugado con mi división y me habían subido a una división más arriba. Y empecé a jugar, recagado, Sí. y en una como que me resbalo y me doblo así la rodilla, amigo, y pedí el cambio, no, y salí rengueando de la cancha.
Y me fui al hospital directo, te tomo un recoso. Aparte que tiene Choto la distinción es que a diferencia de la eco, vos de la rotura con una ecografía la diagnosticás. La distensión no. Por ahí es un poco de inflamación y sentís que es una distensión. Claro. Pero... ¿Por Lucio te rompiste alguna vez? No. Muchas. Pero por los piques. Por los piques. No, esquiando. Ah, boludo. Claro, boludo. Y pero ahí es más fácil también, ¿no? La rotura de ligamentos es la rotura del esquiador, se llama. La fractura del esquiador. Sí, boludo. El cruzado anterior, acá en Argentina hay una frecuencia de ciclistas, pero en Estados Unidos, Alemania, es la rotura del esquiador. La lesión del esquiador. Igual acá en el fútbol también. Sí, por eso. ¿Te acuerdas de una época que hubo, no sé, 3 meses que se rompieron Sí. 20 jugadores de rotura de ligamento? No, yo el primer día que llegué, ¿te acordás, Ale? ¿De qué? El día que llegué yo, que... ¿Llego? Estaba la otra médica todavía. Sí. Al mismo tiempo se rompió uno acá. ¿Pero se rompió? Sí, había uno que se había chocado contra el palo, algo así, se abrió la cabeza y no sé, de este lado no sé qué había sido. Primera hora mía acá, Una sal. Va a estar áspera. No, pero en la generalidad está bien. Salvo algunas excepciones. Comunicaciones, no. Libertadores. Sí, comunicaciones, es ahí en Libertador, cerca de Libertador. Obras. No, el otro, el que está más cerca de arriba. Obras. Comunicaciones. Está Grun. No, comunicaciones está en Coso, boludo. Sí, queda en la Loma del Orto, no, me confundí. Había un Ciudad. Cerca de River está Ciudad. Grun. Grun. Que es el que ahí está tipo. ¿En el fondo? Grun. No. Al cenar. Ya, no, pasando esto. El Muni. No es sobre Libertador, es metido Al fondo. pasás así Cruzar Libertador. por el lago Regata, por ahí. Ella te está solo. Ah, excursionista. Jurcio. Pero el Jurcio está más tirando. Sí, cerca de Figueroa del Corta, ¿no? Sí, más allá, no está tan. Soy de Bariloche. Me están matando, boludo. Yo te digo por Libertador, puede ser también San Isidro. Claro, me tiraste Libertador. Claro, A ver, el centro. Pero está por ahí, está entre Libertador y... me tiraste Libertador ahí al lado de Kansas, me tiraste. Claro. Bueno, ahí En el curso uno se reventó la cabeza. Digo, viste que tiene todos colchones. En el curso. Se ve porque se reventaron unos cuantos, así se reventaron la cabeza. Había un sector que estaban cambiando el colchón, ahí el coso, y uno se explota la cabeza, boludo. Fui y estaba, nada, el chabón convulsionando. Hamburguesa. Estaba, viste. Bueno, fue en el camino estaba haciendo a uno con una fractura de tobillo, boludo. Me llaman, me dicen, Doc, ahí voy. Están 5 canchas de dice, es urgente. Digo, la concha de madre. Yo así y veo en la otra cancha, tipo, allá atrás, Tiene que pasaban todos. una mina convulsionando. Ahora hay una ambulancia ahí. ¿Y era esa? Me vengo acercando así y escucho, tiene algo en el corazón. Y dije, una CB, la puta que me parece. ¿Y la RCP? No, previo. Hizo una IT, un accidente isquémico transitorio, que es como que contractura literalmente es como que se te hace un espasmo en una de estas, en la carótida. Como que se cierra así y se va al tanque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿El Canario juega acá? Ahí te digo, amigo. Canario. Canario contra Dividido. Acá. Canario, ¿no? Sí. ¿Terminaron la pelota? ¿Le puso una para...? Sí, pasó o al revés, ¿cómo está inflada esa? Si no la tuviese esa está mejor, dale esa.
Gracias, Lucio. Era más verga ahí. Tranquilo, tranquilo, ¿Y eso, todo eso por qué pasa, amigo? ¿La IT? Hay 1000 millones de razones diferentes para una IT. Lo normal es algo. Yo tengo un cagazo, me pasa. Que tenga mi Hay una forma de prevenir eso. Cualquier cosa, tipo. No solo eso. Caiga el corazón o. Control de peso, todas esas boludeces. Así que vas a hacer ejercicio así. Pero en teoría, claro, o sea, una persona como yo no debería de tener. No, sí. Y para que conozco casos de 11 años que tienen un accidente cerebral, y vas a decir, 11 años, boludo, estás jugando en la nada, tenía algo que se llama un aneurisma, las venas ponele son así, y las venas de este chabón vienen así, y están dilatadas así, se explota, y se ve. No te pasa, en mis coronarias no te pasa, muchos años. Que nunca haya visto, boludo. Un cagazo eso, Haciendo vida normal, ¿no? Aparte vas a hacer nunca hace nada. Aparte era muy cantado, boludo, muy Fabra, boludo. Nada de salir a ganar. Atacate, tú, dale. Pero poner lo del Kun. El Kun tuvo. Bueno, ¿sabés qué? ¿Viste el Kun que tiene insuficiencia cardíaca? Es deportista, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. No, yo también tengo hipertrofia del ventrículo izquierdo, solamente por hacer deporte. No, haces mucho deporte. Lo que pasa también es que el corazón empieza a estresarse. Eso no van a pelar penales ni nada, ¿no? Así. Igual. Te puede pasar, Vos también tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Respeto a eso, amigo. Un cagazo que me pasa en un día y no puedo dejar más. Pero ¿por qué él y no el resto de los millones de jugadores de fútbol que hay? Igual eso con controles y eso. ¿O no? Hay síntomas, hay cosas que te avisan. O sea, Sí, amigo, pero yo hay veces que capaz que estoy jugando y. sí, pero ahí tenés Porque te despierto así y digo, uff. Que la salida tiene fase de papá, todo igual ahora. Es que lo que cobres está bien. Si haces esa mientras te la cobres, esa manita. Yo creo que el chabón no se iba a quejar. Pero también, como siempre digo, también es el contexto del partido. Sí, estamos hablando de eso. Primero, recién En el arrancaba. partido anterior pasa esa, El rojo no puedo formar. Pero porque ahí iba a ser como la leche. Iba a ser... Esta fue completamente sin querer. Pero el tema es que casi le deja la tira ahí nomás, ¿no? De pedo no quedó de la tira. ¿Lo viste cómo le quedó la cara, no? Ah, sí, lo vi. Y es de una patada que pegó él. ¿Pegó él? Sí, con la jugada. Él me dijo, no, me pegaron una patada. Él le pega. Es una paja la curagia, porque no se te cura, boludo. No, tenés que darle meses de reposo. Pero no Que fue aparte vos capaz que ya estás curado y después de la nada aparece de nuevo. Donde te agarre el ataque a vos, tenés que cortar un mes más. Ese es el problema. ¿Qué, lo puedo buscar? ¿Y el pibe que le dijo? Nada, el pibe voló, dio una vuelta que Que capaz que volás y te lo tirás a... Llena todo, boludo, me moja toda la yerba, boludo. si vos mirás Yo tengo yerba. el pibito vuela, así como vuela, Ah, pero por cómo se va él. Vas a ver que seguro que ahora llenó hasta todo y me sacó toda la montaña. Sí, no, bajar, ¿Sabes lo que tenés que traer? ¿Viste los baldes para mezclar cemento? pero pisa la pelota.
No fue tan cerca. La pisa un poco más atrás y la pierna la deja. Para mí, La pierna la deja. después veremos. Yo como le dije a unos chicos, yo no de puedo hecho- venir a verla porque no está puesta. Pero Hay otro torneo que lo tiene ya. pensá una cosa, no tenemos cambios de pie, lo lesionan y lo tenés que usar. Yo le explicaba a él, le digo, si dejo la pierna en el piso, me rompe. Le digo a preguntar cómo saqué, ¿viste? Ah, bajó un toque. No, yo lo que le decía, recién le decía. Mañana. El torneo que tienen va, es flashero. Es como el Pela Guido que inventa cosas, boludo. A ver. A la mierda todo, me mojó toda la yerba, todo, boludo. Es el enemigo. Odio que me agarren el mate, boludo. Viste que yo te lo estoy respetando bastante. Porque me vos, sobré. yo te dije, Cervilo hasta ahí y hace caso. Sí. Pero él confianzudo, me agarra el mate, todo. Ergo. Lalo que hizo lo mismo. No, Lalo nunca agarró el mate. Sí, el otro día, ¿te acordás que rompió toda la montañita? Era mío el mate. No, ¿sabes el de quién agarró? El de Fran. Ah, el de Fran encima con Canaria, boludo, te moja toda la yerba. Oh, perdón, Gaby, casi te apoyo la mascota. Disculpame. La vi muy cerca, boludo. Disculpa, Gaby. ¡Largo! ¿Vos bien, Gaby? Voy para allá. Fuerza, Gaby. Pobre Gaby. De lindo. Sí, son buenas gente. A mí, me respeta. Ese que tengo se lleva un porón. Yo voy como le hablo un montón de palabras técnicas. Es fácil ser médico, tengo que ser mentiroso de mierda. Ah, pero vos sabés. Más o menos. Leo mucho, eso sí. Sube algo más interesante a mejores amigos, hija de puta. Hincha de la lora, boludo. Foto en teta, ni. Pará, pero el fútbol está la cama. ¿Te comen? ¿Te comen? Chico, ¿puedo? Te pasa. Te comen. Oh, no. Sí, Tommy. Sí, fuera. Otra más, man. No que suban a mejor amigo. ¿Qué carajo me importa? Bueno, papá. A la ruta. Eso nadie lo sabe. ¿Qué está laburando? Que le esté tirando la goma a alguien en la ruta. Aparte parece un camión, ¿no? Sí, tal cual. Saca tanto. Está en peligro. No, casi lo ponga.
Próximo lo pongo. 5 segundos, capaz que les tiro 5 más como para no quedar tan pelotudo. Ya un punto, Uy, ahora no, y después le meten. Van a aplaudir. Sí, toque, Yo te voy a regalar un mate bien campero. ¿Viste el cacharrito ese espantoso que usan los de campo? Y si te zarpaste con la temperatura del agua te caes. Sí. Onda, es un vaso, es como un vaso de... Es un vaso de lata. Yo odiaba eso, boludo. ¿Sí? Yo le tengo cariño. Cuando voy a Merla a veces, o la familia de mi vieja, hay algunos, por ejemplo, vasos de metal. Para tereré está bueno, pero... El tereré, pero... Sí, pero el mate ahí... Nunca chapa, boludo. Sí. Yo cuando lo veo en el Carrefour siempre... Hice un sombrerito, al mejor de ellos pasó, se quedó picando y lo quiso hacer otro. Y ahí se lo pegamos. Yo todo contento, ¿viste? Cuidado. Dale, Pola, avanzá. Sí, Pola. Vení. Dale, Pola, nuestro, dale. Tami, Tami. Mate, chiquito. Dale, Pola, cerramos. Bien, muchachos, bien. Igual te van a pagar. Puta que te parió. A vos también, mira todos los partidos, pelotudo. No, ahorita no tuve que venir a poniendo a uno. Lalo también, el otro día, pelotudo, que hace un... El único que te puede politiar es el chueco, boludo. Sí, el único. ¿Cómo se llama el capitán de Leicester? Ruiz. Rápido, El pela me respeta, ese. El pela nada, caso. El poco cuando me dice cómo te la rascamos, ¿ok? Hoy sí. Una gesta, pero que se me alcanza. Dale, boludo, dale. Augusto. Dale, muchachos, pensemos más. Es increíble, te lo lavó el mate. Yo no estaba. Dale, tranquilo. Aparte que es grande para saber cómo se ceba, boludo. Hay que aguantar, dale. Mi vieja toma mate, pero... Tiene esos mates, ¿viste? Chiquitos de madera. Que recubierto de chapa. Y ella lo inunda. Está bien, a ella le gusta más lavado. Está bien, le sacaron medio metro de intestino. Está delicada la panza. Que toma poquitito el mate. Sí, mate chiquito y lo toma lavado directamente. Sí, porque aparte no podés hacer montañita, ¿eh? Ah. Y la cuestión es que agarra, yo por ahí le sirvo, le doy un mate, mis mates, los de calabaza, y dice, ay, están más fuertes. No, vieja, las conchas de tu madre. Escuchame una cosa. Eso, muy bien, dale. Son un club completamente... ¿Qué pasa atrás? ¿No tiene que estar dentro del área? No, en el... Hay luces que hubiera respondido. Sí.
Tenés razón, no discutir con el Es penal, decía. A mí es re penal. Si decirle al juez que está equivocado. Tenés razón vos. Igual lo de las rojas, ¿Cómo te acordás del fútbol 5 del otro día? Sí. ¿Qué tenés? No, pasa que estoy esguinzado. ¿Cuándo te esguinzaste? La semana pasada. Ya, el chabón no Violeta tenía el tobillo. No hay martes, ¿No hay martes? No, ya lo terminó el torneo. Porque había poco. Se suponía que salía campeón y después había playoff, ¿viste? Sí. Y había muy poco, ¿viste? Que siempre íbamos a un partido, entonces la playoff iba a ser cualquiera, iban a ser siempre los mismos equipos. Sí. Nos iban a jugar una vez cada uno. Sí. Así que ya está, salieron campeones, ya está en este y... Sí, boludo. Sí. Ya pelear, boludo. Ya el miércoles, no sé, boludo, el femenino, no sé, boludo, estoy yendo por un partido. Boludo. ¿También? ¿Tienes médico para el femenino o no pasa nada? Sí, está More. Ah, claro. Pero igual ahora More creo que va a estar en Tandil, Ah, así que no sé, la última vez. ¿es a la tarde, noche? Como el fútbol 5 de masculino, onda a la noche, Claro. realmente a las 10 de la noche, nada. Ah, también, horario. ¿Son buenas? Esa es mi única esperanza, ¿sí? No. ¿Mori es de Tandil? More de conmigo. Ah, mira. Ya terminó el guiar, ¿no? Todo. Sí, ahora tenía que... Sí, tenía que ponerse a estudiar. ¿No? ¿Para el examen de guiar? Sí, no O sé. el de Resi. De Resi, creo. ¿Puede ser? Está en pedo. Si va a empezar a preparar el examen de Resi, decile que se arranque en febrero. Y que te sobra tiempo. O sea, preferible arrancar bien en febrero. ¿Eh? Yo no entiendo nada. Y para el de guiar con una semana te alcanza y sobra. También te los Sí, corrijo. pero vos sos muy inteligente. No soy inteligente, yo soy un retrasado mental justamente. Solazo, boludo. ¿Eh? Solazo. O sea que ella se recuerda. No, pero es mujer. Mujeres. ¿Por qué a las mujeres les va mejor que a los hombres en los exámenes múltiples? ¿Viste que vos por ahí te mandaste una cagada hace 7 años? O sea, hiciste algo hace 7 años y vos ya te olvidaste qué carajo habías hecho. Con tu novia, te lo trae a... lo recuerda. Son expertas en agarrarse pelotudes. Expertas. Entonces, para los datos choy pasa lo mismo. Ahora se iba porque vino una amiga de Tandil Sí. con el novio y bueno, aprovechaba, se volvía con la amiga y de paso tenía que cuidar la casa de los padres, se fueron de viaje 5 días y después volvió al club. Bueno, claro. El tema es que no sé en qué auto iban, pero eran 5, boludo. 5. Ah, va a estar Alta cómodo paja. el viaje. Alta paja. Qué perno, decir que Tandil es cerca. ¿Qué son? 400 kilómetros? Menos, 300. 300 creo. Yo creo que una carrera de bici, una vuelta en Tandil. Che, te conviene... Che, se va, te conviene agarrar esa, boludo, está más sana, boludo. Pero está toda deshilachada. Está medio desinflada la otra. No sé si muy, pero están mejores. Me llegó una notificación. ¿Quién vas a molestar? Otra notificación. ¿Ven acá? Uy, esto es ¡Muchacho, viene los pases! Agarrate. Menos mal que no tuve que quitarle. Si no, Digo que están por pegar trampada. Me odian.
Espero que arranque el auto bien. Eso sería fundamental. ¿Sabés mi miedo cuál es? Quedarme en medio de una calle y tener que empezar. Alta vergüenza. ¿Vos por dónde vivís? Enfrente del Parque Saavedra. Ah, bueno, te acompaño hasta allá, después me tomo el bondi. No. Y sí, por la duda, por si se queda el auto. Ya anduve con el LED ese típico Peugeot. Claro. Es el típico chiste de Sí. Peugeot con todos los... Con el mecánico. Tengo pase, muchachos. Sí, Peugeot con todos los LED prendidos. Los testigos. No, yo te juro, esa vuelta, el viaje de acá a Bariloche con el Duna, que lo prendí. Hay que 3 de la mañana, Lo prendí. los autos de antes... No, indestructibles. Así. Por eso no los hacen como antes. Uy, el otro día vi el auto. ¿Cuál? Se ve, viejito, lo veo. No, Pues, no sabe lo- el que tiene línea parabrisas en las ópticas. Creo que sí. Es uno cuadrado Uno chiquitito. cuadrado, sí. Lo veo acá. Aparte, las escobillas en... Sí, no. Hoy cambié las escobillas, boludo. Después... ¿Y cuánto dolió? No, 70 lucas. Ah, no está tan mal. No, Sí, te va a romper. Son las Bosch. Sí. Dicen Aero Twin, algo así, que es para como mejor que Las estándares. Sí. ¿no? Sí. la que saqué, viste, la de 0 kilómetros, ni marca, no sé, No. marca Pirulín. Es que, ¿sabés lo que hacen? Llega el auto, le ponen una genérica de esas chinas como esa sola y la mandan a... Sí, no, Ah, no. yo me acuerdo que estaba en el sur, viste, Sí. ruta, onda, sí, Hay que dar una paja. ese es red del Padrino, Sí, boludo. es re mafia, re mafia. Iba, viste, la ruta, no sé cuál es, la de que va de Villa Angostura a Bariloche, Sí. que le da. Bueno, me pasó un camión y se me voló en el costado de parabrisas que tiene como una cosa negra. Sí, el burlete. Sí, pero es como, sí, Sí, burlete, el aislante, digamos, sí, ese. para que no haga ruido, viste, en el coso. Sí. Me cagué todo, boludo. Pensé que me había volado algo. Claro, que era tuyo, digamos. No, pensé que me había volado algo del camión. Ah, del camión, Era claro. mío. Sí. Y después me fijé y tenía, por ejemplo, que tiene 5 anclajes, ponele. Sí. Boludo, tenía Dos 3. puestos, Sí. Boludo, ratas de mierda, boludo, contás un 0, boludo, y te lo escatiman, boludo. Son unos hijos de puta. Onda, tuve que... Vos tenés que comprarte un... Compré la cosa esa en la Peugeot y le tuve que comprar 2 anclajes más, boludo, para tener todo. Pero es... Este auto a mi familia le resultó un caño. El Virtus. Sí, perdón. Es un camión. Mi viejo ya metió viaje de Buenos Aires a Bariloche, no sé, 1000 veces. Se fueron a Brasil el año pasado. Uy, qué bocho la puta. Y los Volkswagen son duros también, ¿no? Sí. Son confiables y son baratos. Sí. Pasa que los Peugeot son caros. El Peugeot sí. Está bien que tienen otra línea, son más lindos. Sí. Tiene más facha para mi gusto, pero Para mí Peugeot son muy delicados. Hay que hacerlo bien los servicios. Sí, aparte en tiempo y forma, porque cuando le piseaste con eso te la manda a guardar. Aparte el mío tiene turbo, ¿viste? Claro. Turbo, boludo. Chupa como... Sí. Aparte chupa todo, refrigerante, todo. Igual me encanta, boludo. A mí me encanta. Si no tuviera ese, tendría un GTI, boludo. Como me encanta ese auto. Hay a veces que hay uno acá, que siempre está acá, un Golf GTI MK7, Sí. donde está blanco, todo bajito. Y aparte que tiene impecable. Y aparte, viste, que yo aprovecharía, viste que tiene las luces rectas atrás, viste. Sí. No.
Mati! Vení. Yo pondría los giros que hagan así. Sí. Aprovecharía. En el mío no lo puedo hacer en este porque no tiene los No, giros es el que tipo. tienen. Es perpendicular, sí. Pero yo reaprovecharía esa boludez. Era re fachero. Muy de Audi. Pasa! ¡Bauti! ¡Pasa! Los audios me gustan. Los que nadie tiene que tener son los ¿No? A mí me gusta mucho la parte de afuera. Sí. Adentro, pero adentro son medio... Sí. No sé, Mercedes está en otro... Tiene otro. A mí yo pondría el interior del Mercedes y el exterior del BMW. Bueno, ¿viste el auto que te decía el otro día? ¿Lo ves? Sí. Ese es el BMW. Yo creo que el que me gusta mucho del 125 Me gustan mucho los autos. uno que es con dos puertas que parece grande. Claro, el antiguo. En el trabajo de mi viejo había uno del jefe que estaba ahí todo abandonado. Una bronca, le tenían a decir de che. Después tenía una Mercedes, una Pagoda. Sí. El motor es gigante. Sí, no. La trompa era 10 metros. Me encanta. Bueno, como viste el Phantom, el Rolls-Royce Phantom. Sí. Ese auto a mí me parece, te juro que es una cosa. Me vuelve loco. El auto de diseño. Este viejito. Anda, después ya salió la versión nueva, ¿no? Sí. No, sí, es una locura. Es como el auto es como grande pero miniatura, ¿viste? Sí, es como, ¿sabes qué me hace acordar? Es como un auto... Es raro, porque me hace acordar en parte al Subaru, a la empresa. Sí, a la empresa. Pero con, no sé, la línea de autos alemanes, ¿viste? Sí. Es como una mezcla de líneas rarísimas, me encanta. Pero este siempre me encantó que tenía re de pendejo. Sí, Pero... sí, es auto de por vida. Sí. Yo cuando son cirujano exitoso va a haber señales. Ah, Me gusta que hay un chabón que tiene uno acá en el club náutico donde voy. 40 pies, no sé lo que. Millonario mal. Entiendo de esto. Y el logo de Rolls Royce de las ruedas. se levanta. Queda fijo. Queda fijo. Sí. Y Esos detalles son buenísimos. es como que oscila un poquito, ¿viste? Como que tiene como si fuese agua adentro, ¿viste? Entonces como que oscila un poquito. Seguro que tiene un paraguas en la puerta. ¿Sí? Sí. Que sacas así. Sí. Esos detalles. Es increíble. Increíble. Sí. Y el otro día lo que vi que me quedé así. Pero me babeaba un Jaguar. No me gusta el Jaguar. La otra vez había un Jaguar cerca de tu casa, ¿estaba? Sí, ese. Sí, está enfrente, estaba estacionado en el negro. Nación. Sí. Sí, nada, te da. Era raro aparte, porque tiene el escudo. Yo dije, ese escudo, onda, porque no tenía el... No tiene el Jaguar clásico, tiene el otro. Sí. Se ve que es la nueva. Esos son de los gitanos, esos, ¿no? Sí, son los hijos de Pues yo lo vi parado ahí y me sorprendió. Estaba parado ahí y dije, este está... los gitanos de ahí abajo. Mirá, Y eso es muy loco. Tienen unos autos. El otro día también, Lexus tenían ahí. Y Lexus, ¿viste? Lexus. pero es re fachero. La otra vez había un Lexus enfrente de mi casa parado y llamaba la atención, era como... No, que te llegan, ¿hay algunos modelos? Hay algunos que pasan medio desapercibidos. Este era medio tirando como el Corolla, ¿viste? Era todo como... era color plateado, Sí. pero tenía como detalles como cromados y quedaba re piola. Como... Quedan re facheros, sí. Bueno, imagínate, se ve la marca de lujo de Peugeot. Claro.
también esos caños deben ser. Igual, si tuviera plata, me gustaría tener un auto que no sea tan visto. Que no esté quemado. Sí. Pero yo la tiré. Un Golf, ese están re quemados. Re quemado. Pero un buen Corolla, ponele. Eso, ¿viste el blanco perla, el Corolla blanco perla? No es tan común y no ves tanto. Yo tendría un Lexus, ¿no? Claro, un Lexus. O un Supra. Un Supra. Medio cabezón, pero me gusta el Supra.